asiento en esta hora. Adiós al ayer, hoy vivo en un nuevo amanecer. No hay razón para quedarme en el pasado. Gloria a Dios, he nacido otra vez. Adiós al ayer, su espíritu habita en mí. Sé, con Jesús he resucitado. Gloria a Dios, he nacido otra vez. Sean muy bienvenidos al tercer mensaje de la serie Adiós al pasado. Y les admiro muchísimo porque yo sé que hay frío afuera. Esperamos mucho más frío del que tenemos hoy, pero ustedes han desafiado las bajas temperaturas y aquí están. Así que les doy un aplauso a ustedes por estar acá también. Gracias. A los que quizás no pudieron venir, les saludamos, están en línea. Pero déjenme decirle, para nosotros también es un regalo de parte de Dios el tener visitantes por primera vez. Y nosotros tenemos la costumbre de dejar un regalo en la mano de cada persona que por primera vez llegue a estar con nosotros y lo celebramos porque nos da muchísima alegría. Así que le voy a pedir que tenga la bondad. Si es primera vez que usted está con nosotros, quiere indicarlo alzando su mano, por favor, para celebrarlo. Dios la bendiga, Dios les bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mantenga su mano alzada para que le lleven el regalo ahí. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenida, bienvenido, bienvenido por acá. Un aplauso, iglesia. Miren cuántos visitantes. Sean muy bienvenidos. Aquí delante también hay otra pareja y ahí detrás tenemos un grupo tremendo. Y miren allí cuántos visitantes, miren. Ok, les van a hacer llegar su regalo. Gracias por estar acá. Miren, junto con ese regalo hay una tarjetica que nos va a permitir conectarnos y usted nos deja saber que está acá. Si usted tiene algún motivo de oración, déjelo escrito ahí. Vamos a estar orando por usted. Y si usted tiene preguntas o quisiera información sobre nuestra iglesia, únicamente dejándonos su contacto, le vamos a poder hacer llegar toda esa información. También quiero que vea el propósito de conectarnos. Es que quiero invitarle a usted a un almuerzo gratis el próximo mes. Entonces, para invitarlo y recordarle el almuerzo gratis, que va a ser después de uno de los servicios, yo necesito su información. Así que tenga la bondad de llenar la tarjeta de conexión y al terminar el servicio la puede dejar en la mesa de atrás. ¿Está bien? Muchísimas gracias. ¿Cuántos, solo por curiosidad, cuántos de ustedes el 31 de diciembre, acercándose entonces a Año Nuevo, se comieron las 12 uvas? Sean honestos, a ver, levanten la mano, no hay pecado en hacer eso. Así que puede hacer su, mire, ve. Eso es costumbre en muchos países latinoamericanos, es costumbre. Y cada país tiene su propia costumbre de recibir un año nuevo. Les voy a contar una costumbre de mi país que quizás también la vi en el suyo. Yo no la veo mucho acá. No estoy hablando ahora de agarrar la maleta y dar una vuelta a la manzana para que se nos concedan viajes. Tampoco de agarrar una cubeta de agua y tirarla para afuera para que se vayan los malos espíritus. No de eso. Pero hay cosas que sí me acuerdo que mis padres tenían por costumbre y no solo mi familia, sino mis vecinos y de manera general en la isla de Cuba. Y es que los que podían y tenían alguna posibilidad, para esperar el año nuevo pintábamos las fachadas de las casas. Y usted veía que al terminar el año muchos estaban pintando la fachada de sus casas y podían las adentro y entonces las personas baldeábamos. Aquí no se sabe qué es eso, pero eso es una experiencia. Eso de agarrar una manguera con agua dentro de la casa y empezar a tirar agua a las ventanas y al piso y quedarte descalzo y tirar más cubetas de agua y sacarlo con un squishy, se le llama aquí un aragán, y baldear. Eso es toda una experiencia. A los muchachos nos encantaba. A mí me encantaba ver a mi papá con la manguera de agua tirando agua por todas partes en la casa, para que la casa recibiera el año limpia. Y entonces mi papá se encaramaba y limpiaba las lámparas de los techos. Mi mamá entonces se dedicaba a organizar, si no sabe qué es eso, se lo puedo explicar después, los escaparates. ¿Cuántos tenían escaparates en sus países? Aquí le llamamos closets. Pero allá eran escaparates de madera que los españoles nos enseñaron que eran para guardar ropa. Y usted movía ese escaparate. Y entonces otra cosa que se hacía de costumbre era que se cambiaba la ubicación de los muebles. Había quienes les encantaba eso y de vez en cuando para recibir el año nuevo, entonces no solo pintaban, no solo baldeaban la casa, que era toda una experiencia, sino que cambiaban la ubicación de los muebles. A los más viejitos no les gustaba porque como se sentían desorientados. Pero era parte de la costumbre y
Todo aquello era como maquillar y vestir la casa para el año nuevo. Pero mis padres se aseguraban entonces de que al iniciar el año todo en la casa luciera en orden y lo mejor posible. Y de verdad, cuando tenemos ambientes organizados, uno se siente mejor viviendo en esos ambientes. En ambientes limpios, ordenados. Pero había otra cosa, no todo se conservaba. Como estábamos limpiando, si acaso, no tanto como acá, porque en nuestros países habían cosas que uno conservaba por toda la vida. Por toda la vida. Y que pertenecía quizás a mi abuela, después a mi mamá y a mí. Uno se lo dejaba al hijo y cuando vengan los nietos también lo pueden usar. Pero cuando ya eran cosas que habían que desechar o que uno se sentía avergonzado quizás usándolas porque estaban demasiado viejas o manchadas o lo que sea, ¿qué hacía uno? Las tiraba. Las tiraba. Y en fin de año usted veía gente que botaba mucha más basura que en cualquier otro momento del año. Porque como estaban organizando y limpiando, lo que no servía se tiraba. Y recuerdo la frase cuando alguien le preguntaba quizás a mi mamá, a mi abuela, ¿qué hago con esto? Y decía, tira eso, bota eso. Tira eso a la basura. Que eso es lo que da vergüenza que todavía lo tengamos en casa. Un día le dije así a mi mamá con la palangana donde me bañaron cuando yo era niña. Todavía la tenía guardada en un lugar. Bota eso, me da vergüenza que eso todavía está en la casa. Así que lo que ya no era útil, molestaba o quizás deslucía, se le decía adiós y se tiraba a la basura. Y se ha dicho que organizar nuestra casa es como también organizar nuestra propia mente, nuestro interior. Cuando organizamos nuestros espacios, ya sea el auto que manejamos, el espacio que ocupamos laboralmente o nuestras casas, estamos diciendo adiós al caos. Limpiar y ordenar los espacios donde vivimos tiene varios beneficios. Pues si todavía no se convence y le gusta vivir alrededor con regueros, escuche, voy a tratar de persuadirlo a que organice un poquito su casa en inicios de año. El primer beneficio, disminuye el ruido visual y el estrés, lo que aumenta la paz mental cuando usted organiza su entorno. Segundo, provee la sensación de que no hay tareas pendientes y cuando vemos y concientizamos que hay tareas pendientes, eso genera un poquito de ansiedad en uno. Así que si organizamos los espacios, nos puede dar esa tranquilidad de que, ok, al menos hay cosas que ya no tengo que hacer, están completas, están listas, todo limpio, organizado y en su lugar. Este me encantó. Mejora las relaciones interpersonales en la casa. Piénsenlo un poquito. Y si no se acaba de dar cuenta, hoy cuando llegue, deje el pantalón tirado por ahí y los zapatos en otro lugar también tirados para que vea. Que si no los regresa a su lugar, algo va a pasar en casa hoy. Pero cuando nosotros organizamos las cosas y las ponemos donde van, eso puede mejorar mucho las relaciones interpersonales en la casa. O con la mujer o con la suegra, con alguna de ellas. Nos ahorra tiempo y energía intentando encontrar objetos perdidos. Por lo tanto, disminuye la frustración. ¿No le ha pasado eso? Pero si usted lo tenía aquí, ¿dónde lo habré metido? Y usted se frustra. Mi abuela entonces le amarraba un paño a una pata, a una mesa y decía, ahí voy a amarrar. Había un santo que se amarraba. Hasta que no aparezca, no lo suelto. Supersticiones, ¿no? Pero la realidad es cuando usted organiza, usted se va a ahorrar tiempo y energía intentando luego encontrar objetos que están perdidos. Y también cuando tenemos entornos organizados, limpios y agradables, eso genera mayor sensación de felicidad. Por lo tanto, organizar los espacios se considera hoy en día incluso un arte que ha generado publicación de muchísimos libros, de blogs en internet, creación incluso de canales de YouTube. Hay youtubers que han llegado a ser incluidos en la lista de las 100 personas más famosas por sus canales de YouTube, dando tips y consejos de cómo organizar los espacios. Y todos estos libros y canales de YouTube y blogs del internet brindan ideas y sugerencias de cómo podemos poner en orden nuestros espacios. Algunas de estas publicaciones aseveran que el orden en los espacios es un reflejo del orden en nuestra mente. Y el orden interno se proyecta también en lo externo. Así ocurre también con la organización y limpieza del interior de nuestros autos, espacios de trabajos y otros lugares. Una advertencia es no volvernos o convertirnos demasiado obsesivos y controladores en esto de mantener los espacios en orden. Porque también podemos afectar a otros. Así que ningún extremo es saludable.
ni el extremo de estar siempre con todas las cosas regadas, ni volverse obsesivos al punto que le hagas la vida imposible a la gente que habita en tu casa porque cada cosita que de pronto no está en su lugar te molesta y te irritas. Ese es otro extremo, que no es saludable. Podríamos haber iniciado el año tú y yo poniendo en orden los espacios físicos que ocupamos a diario, pero hay algo mucho más importante que quiero invitarles a evaluar. Y se trata de nuestro orden interior, de cómo está nuestra condición espiritual y emocional. Y esta serie, Adiós al pasado, se trata efectivamente de reorganizar prioridades en nuestra vida para lograr un avance y un progreso superior en la vida cristiana. He hablado en los otros 2 sermones anteriores de cosas que deberíamos haber despedido de ellas el año pasado para vivir una vida cristiana más plena y abundante en el 2025. En el primer mensaje, usando Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2, les mencioné de la importancia de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr hacia adelante en la carrera cristiana. El domingo pasado aprendimos juntos cómo podemos decirle adiós a las cosas que nos marchitan y nos pueden llegar a secar interiormente como seres humanos. Y usé como pasaje Efesios 4, del 20 al 32. Hoy les quiero invitar a que abran sus Biblias, si la tiene impresa o en su dispositivo digital, en Filipenses capítulo 13, versículos del 12 al 14. Filipenses 13, del 12 al 14 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, te pedimos que nos hables con tu palabra, que podamos escuchar tu voz una vez más. Y que la escuchemos de manera clara y directa, mostrándonos aquellas cosas que tú quieres cambiar en nuestro interior y poner en orden. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder y total libertad en medio de nosotros, ministrándonos a cada uno de manera personal. Y que podamos sentir que tu mensaje nos edifica, nos inspira y lo usas para transformarnos interiormente. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén. Hoy quiero compartir un mensaje que he titulado Adiós a las cosas que me avergüenzan. Dijimos adiós a las cosas que nos pesan, adiós a las cosas que nos marchitan. Hoy quiero invitarte a que le digas adiós a las cosas que te avergüenzan o que nos avergüenzan a nosotros. Y en este pasaje de Filipenses, capítulo número 3, versículos del 2 hasta el 14, Pablo está utilizando la analogía del corredor. Un corredor que está ilustrando el avance y la progresión hacia la madurez espiritual, hacia la madurez del carácter creyente, del creyente. Y una madurez que puede exhibir la medida de la plenitud en Jesucristo. Así que Pablo está diciendo en todo este pasaje una verdad que quiero dejar en sus mentes y en corazones, y es que para nosotros avanzar en la vida cristiana necesitamos desechar lo que nos avergüenza. Si tú y yo queremos en el nuevo año seguir avanzando y progresando en nuestra relación con Dios, además de dejar atrás el pecado que nos asedia, cualquier cosa que sea un peso agobiante en nuestras vidas, todas aquellas cosas que nos pueden marchitar interiormente, hoy deberíamos concientizar que si queremos avanzar en la vida cristiana, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo nos está diciendo, ok, pon atención porque es importante que dejes afuera de ti todo aquello que puede causar vergüenza personal. Vergüenza ha sido concientizado como una turbación interior, una turbación del ánimo, escuche bien, ocasionada por la conciencia de uno saber que ha cometido una falta. Soy consciente de haberla cometido. Puede llegar incluso a considerarse como una patología aquella persona que se vuelve indolente y no siente vergüenza por las cosas malas que hace. Pero lo natural, y cuando Dios con su Espíritu Santo nos convence de pecado, lo normal, lo natural es que nosotros podamos sentirnos turbados interiormente debido a ser conscientes de una falta que hemos cometido o a una acción deshonesta y humillante. Pero ¿cómo se logra desechar aquello que nos avergüenza? Personalmente, yo hallé en este pasaje al menos 2 acciones imprescindibles que nos van a ayudar
con la ayuda de Dios, a lograr sacar de nuestra vida lo que nos puede avergonzar del pasado. Y la primera acción es olvidar lo que tiene que ser olvidado. Olvidarlo. En los versículos 7 al 8 hay una lista de cosas que Pablo menciona que sucedieron en su vida y que él recuerda que formaron parte de él, pero que ya no tienen el valor que antes tenían para él en su vida. Usted la puede leer con detenimiento. Pero quiero que usted ahora se concentre en el versículo 13 de Filipenses 3. Dice Filipenses 3:13, me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado. Olvido el pasado. Y para Pablo, olvidar, dejar el pasado significaba ahora. Esto es lo que significa, porque quizás usted dice, bueno, me es imposible olvidar. Hay recuerdos que están clavados en la memoria. Y aunque yo tengo la mejor disposición de no recordarlos más, son recuerdos amargos, recuerdos que me aguijonean la conciencia y que me hacen sentir avergonzado, culpable por errores que cometí o por palabras que dije y nunca debí haber dicho. Y usted dice, ¿y cómo los destierro de mi mente? ¿Cómo los borro? ¿Cuál es el borrador mágico que me hace desaparecerlos por completo? Pero es importante entender aquí qué significa olvidar. Olvidar no siempre significa que va a quedar borrado absolutamente todo recuerdo de lo que nos puede avergonzar. ¿Qué significa entonces olvidar a la luz de la Biblia en este pasaje? Olvidar significa que ahora hay cosas que quizás yo valoraba de una manera en el pasado, pero tienen otro valor delante de mis ojos y ante los ojos de Dios. En los versículos del 7 al 8 dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, antes yo las veía de muy alto valor. Me sentía muy orgulloso de ellas. Las he estimado ahora como pérdida. Ya no tienen el mismo valor de antes. Ya no son tan importantes. Ya no me siento tan orgulloso de ellas. Y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice Pablo. Me encanta cómo la Nueva Traducción Viviente en el versículo 7 lo traduce así. Antes, hablando del pasado, creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho por mí. Y vea la lista de cosas del pasado que el apóstol Pablo valoró desde una perspectiva cristiana. Por ejemplo, ritos religiosos del pasado como la circuncisión. Era un rito propio de la cultura judía. Todo varón al 8º día debía ser circuncidado. Y esto confería una identidad religiosa. En el caso de Pablo, fue circuncidado también al 8º día. Así lo menciona en el versículo número 5 de Filipenses 3. ¿Qué otro elemento formaba parte de la lista de Pablo, de cosas del pasado que tenían tremendo valor para él? Su origen étnico. Dice en el versículo 5, soy ciudadano de Israel, de pura cepa, por cierto, y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Otro elemento que estaba incorporado en esa lista que podía hacer sentir a Pablo orgulloso de su pasado, su carrera religiosa. Y es importante entender que los fariseos se creían superiores moralmente a otras personas. En el versículo 5 dice, fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. En el versículo 6, otro elemento más, justicia propia. Dice, y en cuanto a la justicia, obedecí la ley al pie de la letra. Me podía sentir orgulloso de ello. Pero otro elemento, y este sí ahora causaba mucha vergüenza en él, es su fanatismo radical. Pablo llegó a ser apasionadamente desmedido en defensa de sus creencias como judío. El fanatismo se conceptualiza como esto, un apasionamiento desmedido de creencias religiosas o políticas. Y Pablo efectivamente llegó a vivir un sectarismo intolerante y extremista al punto de hacer esto. Debido a sus creencias llegó a perseguir a otros por las creencias que esos otros tenían. Y hasta incluso consentir con su muerte como una forma de castigo por cuenta de lo que aquellos creían. Hoy le llamamos a esto terrorismo. Gente que persiguen a otros y les generan miedo porque saben que están detrás de sus vidas cazándolos para que paguen algún castigo por cuenta de lo que creen y de lo que piensan. Hoy se le llama así, terrorismo. Y sus acciones violentas generaban terror en las comunidades cristianas. Lo que hacía Pablo en el pasado era vergonzoso.
Las acciones que él llevaba a cabo, como judío orgulloso que era, persiguiendo a los cristianos, generaba terror. Porque buscaba a los cristianos para encarcelarlos, para que fueran castigados. Y algunos de ellos hasta morían. A eso se dedicaba Pablo en el pasado, cuando era llamado Saulo de Tarso. La Nueva Traducción Viviente en el versículo 6a lo traduce así: era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y escucha un ejemplo de un sectarismo radical. Cuando usted lee Hechos capítulo 9, ahí se relata la conversión del apóstol Pablo. Hechos 9, versículos de 1 al 2, dice así: Saulo, que era como se le llamaba antes, respirando aún amenazas y muerte. Cuando habla de respirando, es que eran sentimientos interiores que habían en su corazón. Eran las intenciones de su corazón. Esto era lo que respiraba: amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y dice que vino el sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres también, cristianas de este camino, los trajese a dar un paseo, no, presos a Jerusalén. Otra versión lo escribe así, o lo narra así: mientras tanto, Pablo, escuche esto, pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Y su intención era llevarlos, hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Y leyendo uno de los sermones de Charles Spurgeon, si no sabe quién es, era el príncipe de los predicadores en Inglaterra, en el siglo XIX. Y él, haciendo una comparación, me encantó leer ese sermón, tiene como 15 páginas, entre Esteban y Pablo, dice así: miren otra vez a Saulo. Verán un hombre ritualista en extremo, a un formalista de la peor clase. Es un hombre dominado enteramente por los elementos externos de la religión. Para él la envoltura lo es todo. ¿Puede sentir usted el grado de fanatismo religioso de Saulo de Tarso? El fanatismo hace creer y pensar que su filosofía y acciones son las más honestas y justas formas de pensar y actuar, sea en religión o en política. En mi país hubo un momento en que el gobierno logró que familias se dividieran. Y que si en una misma familia habían diferencias políticas y los que consideraban que estaban en contra del gobierno se iban de la isla, se les estaba prohibido a los que se quedaban recibir correspondencia por carta, llamadas telefónicas de los que se habían ido. A mí no se me olvida, cuando yo era niño, si algún familiar venía de otra provincia o algún amigo se quedaba en casa, había que lo informar a una persona que le llamaban la persona encargada de la vigilancia del barrio. ¿Usted se imagina eso? Cuando venga alguien de visita a mi casa, tenga que decirle a otra persona que estoy recibiendo a alguien en mi casa por una noche. Te querían asegurar bien con quién te relacionabas. Y había gente con la que entonces te sentías que era perjudicial relacionarte. ¿Por qué? No pensaban como tú, políticamente. Y hasta en creencias religiosas. Por eso ha llegado a haber tanta tensión por décadas entre iglesias y gobiernos que son dictatoriales. Y era muy semejante a esto. En esos contextos así, donde hay fanatismo religioso o político, si hay que amenazar, se amenaza. Si hay que despreciar a otros por lo que piensan o hacen, se desprecia. Si hay que arrestar, se arresta. Y si hay que matar, se mata. Y uno de los valores cristianos más distintivos es el respeto a la dignidad humana, independientemente de lo que se piense. Cada ser humano, a la luz de la Biblia, tiene valor ante los ojos de Dios. Por lo tanto, cada ser humano merece ser tratado con decoro y dignidad. Jesucristo no actuó de forma discriminatoria ni tomó acciones radicales contra quienes pensaron diferente a Él. De hecho, se dejó llevar a la cruz. Y Pablo ahora estaba aprendiendo a pensar y a actuar como cristiano. Así que de perseguidor, de un fanático religioso, perseguidor de creyentes, se convierte en perseguido. Él conoce a Cristo y Cristo lo transforma y lo cambia. Pero ¿qué más existía en la lista de Pablo que ahora valoraba de manera diferente? Luego, cuando usted lee el versículo número 8 en Filipenses 13, así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Y he desechado todo lo demás y lo considero basura. Lo que antes para mí era un orgullo quizás humano, ahora ante los ojos de Cristo lo considero basura.
para ganar a Cristo. ¿A qué llama Pablo todo lo demás? Ya les mencioné elementos en una lista que él tenía. Pero él incluye otras cosas que llama todo lo demás. Todas esas cosas. Pablo creo que está señalando aquí cualquier cosa que pudiera competir con Cristo en su vida. Para Pablo el Señor Jesucristo ahora es el primero y el único más importante. Quiero que vuelva su vista al versículo 7. Dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora en la nueva vida considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así que Pablo tenía cosas muy serias que le causaban vergüenza. El gran apóstol, cuando revisaba en su historia del pasado y miraba hacia atrás, había cosas que le podían causar vergüenza. ¿Saben una de ellas cuál era? Haber consentido con la muerte de un hombre que amaba a Dios, Esteban. Pero no solo haber consentido, porque pudo haber dicho, mátenlo y haberse ido de la escena. Estaba en la misma escena. Él estaba mirando cuando otros con piedras mataban a Esteban. Y lo mataron apedreado. Así que él estaba ahí. Haber visto cómo mataron a pedradas y cómo el propio Pablo dice la Biblia que resguardaba las vestimentas o abrigos de quienes apedrearon a Esteban. Y no estoy hablando aquí, por cierto, de las piedras que algunos de nosotros quizás siendo niños tiraron en el barrio. O algún amiguito. Eso formaba parte de los juegos nosotros como muchachos. Vamos a jugar a los tiros. Y tú cogías la piedra. O un tirapiedra. ¡Págata! Y le rompías un cristal al vecino. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de tirarle piedra a una persona hasta dejarlo muerto. En Hechos capítulo 7, versículos 58 al 60, escuche esto. Y echándole fuera de la ciudad a Esteban lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Así que él estaba mirando la escena allí. Y apedreaban a Esteban, mientras el pobre invocaba a Esteban y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas Esteban clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No estaban matando a un criminal. Estaban matando a un hombre temeroso de Dios y piadoso. En Hechos capítulo 8, versículo 1 dice, Saulo consentía con su muerte. Fue uno de los testigos, es decir, estuvo totalmente de acuerdo con que asesinaran a Esteban. En Hechos 22, del 19 al 20 dice, pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga, dice Pablo, yo encarcelé y hasta golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí incluso cuidando los abrigos que se quitaba la gente cuando lo apedreaban a él. Y en el momento en que se escribe esta historia del relato de la muerte de Esteban, ya Esteban estaba en el cielo. Pablo en la tierra se había convertido y ahora predicaba el mismo mensaje que provocó que Pablo consintiera con la muerte de Esteban. Y después de la muerte de Pablo, ¿saben lo que sucedería? Ambos se encontrarían en el cielo. Qué sorpresa para Esteban. ¿Imagina usted? Que la persona que consintió con su muerte a pedradas de pronto llega al cielo. ¿Saben que en el cielo vamos a tener sorpresas? ¿Sí lo sabían, no? ¿Lo sabían? No, porque a veces yo siento que algunos creyentes albergan el sentimiento que se creen que los únicos que van al cielo son ellos. Otros no. Al cielo va todo aquel que ha creído en Cristo como Señor y Salvador, independientemente de que discrepen algunas creencias que no son fundamentales con nosotros. Así que vamos a tener muchas sorpresas en el cielo. Y mientras Pablo vivió en este mundo, siendo cristiano, tuvo que haber luchado con los recuerdos amargos. Yo creo eso. Imagínese usted consintiendo con la muerte de un inocente por cuenta de creer en Cristo. Y yo creo que mientras Pablo vivió en este mundo siendo cristiano, tuvo que haber luchado con recuerdos amargos que lo avergonzaban por haber sido testigo ocular de la ejecución por apedreamiento de un mártir de la fe. No presenció aquella escena despreciando lo que otros estaban haciendo, sino estando de acuerdo con el martirio. En 1 Timoteo 1:13 dice el mismo a Timoteo, habiendo yo sido antes blasfemo, fui perseguidor, injuriador, y ahora dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Yo me he llegado a preguntar, ¿sería que el aguijón en la carne del que Pablo hablaba y le pedía a Dios, Señor, quítame este aguijón? Señor, quítame este aguijón. Algunos piensan que es algún padecimiento de salud, pero ¿no sería quizás el recuerdo amargo de haber consentido con la muerte de Esteban? ¿Saben por qué lo digo? Yo me atrevo quizás a pensarlo, aunque no lo doy por sentado. Porque hay experiencias, recuerdos y pensamientos
en los seres humanos que pueden llegar a martillarnos en la mente y en la conciencia, porque en el momento en que cometimos tales acciones no las considerábamos malas ni negativas hasta que fuimos confrontados por nuestro pecado y entendimos que estaban mal delante de Dios. Asimismo, hay pecados que cometimos en el pasado tú y yo, actitudes, comportamientos, que quizás hoy al volver a pensar en ellos nos avergüenzan a ti y a mí y hasta dañan nuestra autoestima. Sin embargo, deberíamos decirle adiós para avanzar en el camino cristiano. Tu lista y la mía pudieran incluir otras cosas, otros recuerdos amargos. Pudieran incluir quizás algún pecado no confesado que aún practicamos. Pudiera incluir algún daño emocional que le causamos a otra persona. Pudiera incluir la falta de perdón nuestra o un recuerdo por una experiencia negativa que sufrimos o un mal hábito. Pero sea lo que sea, hoy quiero invitarte a que le digas adiós a lo que te avergüence, a que lo afrentes con valor y le digas adiós. Y si eres de los que viven recordando pecados pasados y creyendo que ni aún todavía mereces el perdón de Dios y que tales recuerdos te causan tanta vergüenza que se han convertido en tu vida en un estorbo para seguir adelante, recuerda lo que hace Dios. Te lo quiero recordar. En Miqueas 7, 18 al 19, ¿quién como tú? Tu Dios que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Nos retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Dice la Biblia que Dios sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Isaías 43, 25 dice, yo, hablando de Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y en 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A veces me pregunto, quizás tú también, ¿por qué Dios no acaba de borrar por completo los recuerdos que hay en mi mente? De cosas que pensé, de cosas que he dicho, que hice y que me avergüenzan. ¿Tiene Dios poder para eso? Sí, pero ¿por qué no lo hace? Quiero pensar que una de las razones es para mantenernos humildes a ti y a mí. Sin embargo, sabremos tú y yo que hay un día en que Dios borrará por completo esos penosos recuerdos. La Biblia lo dice. En Isaías 65, 17 dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. En Apocalipsis 21, 4, 5 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, hablando de los creyentes, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, incluyendo los pensamientos que hoy nos causan vergüenza. Y el que estaba sentado en el trono dijo, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas son palabras fieles y verdaderas. Así que olvidar el pasado no implica que desaparecerá ahora el recuerdo de lo que hicimos mal anteriormente. Más bien significa valorar el pasado en la medida en que debe ser valorado a la luz de la Biblia. Pablo recordaba las cosas malas que había hecho, incluso el daño que había causado a gente buena, cristiana, piadosa. Pero ahora sabía valorar aquellos recuerdos terribles en la justa medida que le permitirían avanzar y seguir adelante. ¿Qué aplicación tiene esto para ti y para mí? Que existen recuerdos que en nosotros pudieran convertirse en heridas abiertas. Que olvidar ese pasado significa permitir que Dios cierre esas heridas y empezar a mirarlas y a valorarlas de forma diferente sin permitir que nos consuman a ti el resentimiento y la falta de perdón propio. Decirle adiós a las cosas que nos avergüenzan y a ti y a mí significa además que nos negamos a permitir que la vergüenza y la culpa por nuestros pecados y por nuestros errores nos dominen. ¿Qué podemos hacer? Aprender de los errores del pasado. Eso nos va a ayudar a conocernos mejor a nosotros mismos, cuáles son nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Y la segunda acción imprescindible para que desechemos lo que nos avergüenza. La primera, olvidar lo que tiene que ser olvidado. Y la segunda y última, avanzar con propósito hacia el futuro. Quiero que vea el versículo 12, 13 y 14 de Filipenses 3. Dice que prosigo a la meta, extendiéndome a lo que está adelante, es otra expresión. Y otra más, en el versículo 14 repite, prosigo a la meta.
Sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús me hizo suyo. Proseguir significa voy a continuar, voy a llevar adelante lo que ya Dios empezó. Y ese verbo proseguir está denotando acciones que son específicas, dinámicas, enérgicas, decisivas, que tenemos que tomar para ir adelante en la carrera cristiana. Proseguir para Pablo significaba que iba a continuar ejercitando sus músculos espirituales para fortalecerse interiormente y lograr el objetivo de la madurez cristiana. Por cierto, es un verbo activo, no es pasivo. Es un verbo que expresa la acción intencional de quien lo realiza. Para Pablo era importante no quedarse estancado en el pasado de recuerdos vergonzosos. ¿Qué había comenzado de nuevo en Pablo? Una nueva vida. En el versículo 12 dice, sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección. Prosigo a la meta. Esa perfección, meta, premio eran el propósito de la vida de Pablo. Tener ese propósito bien claro en su mente lo ayudaba a avanzar al futuro. Mirando al futuro, Pablo está intentando convertirse en la persona que puede llegar a ser por la gracia de Dios. Y la perfección se trata de la persona que Dios quiere hacer de Pablo, de ti y de mí. Se trata de todo lo bueno y grandioso que Dios puede hacer en todo el que ha creído en Cristo. ¿Sabes qué hace el nuevo nacimiento? Te saca del pasado y te coloca en otra posición. El nuevo nacimiento te desafía a no seguir viviendo en ese pasado vergonzoso. Y aunque ahora estés viviendo un buen tiempo en tu caminar con Cristo, todos nosotros tenemos un próximo paso de avance que podemos dar en nuestra relación con Dios. El tiempo pasará, como acaba de pasar el minuto anterior, y es necesario vivir el próximo minuto con la mirada en el futuro. Recuerda que la vida cristiana es vivir diciendo adiós a las cosas del pasado que nos avergüenzan. ¿Qué ocurre cuando siendo cristianos mantenemos los mismos comportamientos negativos del ayer? Después busquen su Biblia con detenimiento, ya tengo que terminar. Pero en Génesis 19:25 se habla de alguien a quien Dios le estaba preparando ya un futuro mejor. Le estaba sacando de un pasado que podía producir vergüenza, un ambiente de pecado, un ambiente malo, oscuro, feo. Y Dios le dice, salgan de ahí. Les voy a llevar a un ambiente mejor, a una nueva etapa de sus vidas. Era una familia. Y la mujer de la familia miró hacia atrás. Y dice la Biblia que se convirtió en estatua de sal, la mujer de Lot. Se le había ordenado a Lot y a su familia que avanzaran hacia una nueva región sin mirar lo que dejaban atrás. Pero en el mismo umbral del comienzo, de un nuevo comienzo, casi que al iniciar una nueva etapa, ella miró atrás al lugar de corrupción y de vergüenza. Jesucristo, hablando a una multitud, les dijo, acuérdense de la mujer de Lot. En Lucas 17:32. ¿En qué contexto está usando Jesús esta ilustración? Un contexto en el que está hablando de lo que ocurrirá cuando se establezca su reino en su segunda venida. Y la mujer de Lot puede ser entendida como un símbolo de apego a la vida pasada, un símbolo de nostalgia por abandonar lo que se tiene que dejar atrás, un símbolo de entrar en un mejor futuro, pero mirando todavía al pasado oscuro y vergonzoso. Y hay textos efectivamente en la Biblia que nos alertan de no mirar más atrás, de no volver a repetir comportamientos que nos pueden traer vergüenza. Les dejo Proverbios 26:11. Así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Parece sucia la ilustración, ¿no? Es para que no se nos olvide. No, es para ayudarnos a reflexionar. Que si no ponemos cuidado, llegaríamos a actuar como cualquier otro animal. Como el perro que vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Y la lección aquí es muy clara. Existen comportamientos por los que deberíamos sentir tanta repulsión y desprecio al punto de evitar repetirlos. El apóstol Pedro, hablando de cómo algunos creyentes se pueden volver a enredar y a dejarse esclavizar por el pecado, en 2 de Pedro 2:20 escribió, cuando la gente se escapa de la maldad del mundo, por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Versículo 22. Demuestran qué tan cierto es el proverbio, lo menciona Pablo, ¿ok? Que dice, un perro vuelve a su vómito. Y ahora añade otro más para que no se nos olvide. Y un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Cómo puedes decirle adiós a las cosas que te causan vergüenza del pasado?
Al referirnos a las cosas del pasado, estamos indicando aquellas cosas que nos impiden avanzar. Hay experiencias, personas, momentos, hábitos y enseñanzas del pasado que quizás fueron positivas y te aportan valor. Esas deberíamos recordarlas con aprecio. Pero cuando hablamos de cosas del pasado a las que deberíamos decir adiós, me refiero a alguna carga agobiante, pecados que aún pudiéramos estar practicando y acariciando, conductas repetitivas que nos dañan a ti y a mí, pensamientos destructivos, acciones vergonzosas, recuerdos amargos o experiencias que al recordarlas nos atormentan. Pero recuerda lo que hacía Pablo. Versículo 12, yo sigo adelante. A fin